Hola, hola, soy Alison y bienvenidos a mi página de YouTube Cocinando con Alison. Hoy les voy a enseñar a hacer una comida coreana que se llama sundubujigae. Significa sopa de tofu suave. Es una comida picante pero muy deliciosa. Aquí en Estados Unidos se come mucha esta comida porque hay muchos restaurantes coreanos que se especializa en esta comida, el sundubujigae. Y hoy les voy a dar una receta muy fácil para hacerlo. Podrías hacerlo en menos de 10 minutos. Y el sabor va a ser mucho mejor que los que se venden en esos restaurantes. Espero que disfruten. Y tampoco no se olviden a suscribir a mi página. ¿Comencemos? Los ingredientes que voy a usar hoy es el tofu suave. Se llama Sun Tofu en los supermercados coreanos. Un cebollín como de este tamaño. Sal, chile en polvo, azúcar, salsa de soya, aceite, salsa de pescado, un huevo, agua. Y estos son mariscos que es opcional porque hoy yo voy a hacer sopa de tofu suave de mariscos. Primero voy a picar el cebollín. Ahora preparen una olla como esta, una olla chiquita. Esto va a ser para 2 porciones, ¿ok? Voy a prender el fuego a temperatura media. Voy a echar una cucharada de aceite y ahora vamos a freír nuestros cebollines. Una cucharada de chile en polvo. Y aquí le vamos a echar una cucharada de salsa de soya. Y una cucharada de salsa de pescado. ¿Ok? Y ahora, si ya miras que se frieron bien los ingredientes, vamos a echar el agua. Ok. Así. Ok. Vamos a dejar a hervir un poco. Y ahora que está hirviendo el caldo, vamos a echar media cucharada de sal y una cucharada de azúcar. Okay. Y ahora vamos a echar los mariscos y el tofu. Okay. Y ahora ya está nuestro sundubujigae. Y por último vamos a agregar un huevo. Ok, ahora probemos. Primero la sopa. Está delicioso. Tofu está bien suave. Lo voy a comer con mi arroz, ¿ok?
mí me encanta comer los camarones. Ok, esto fue mi receta de sundubu jjigae. Espero que fue fácil para hacerlo. Y si les gustaron mi video, por favor suscríbanse y también no se olviden a darme un like. Ok, nos vemos pronto, ¿ok? 사랑해요.